están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a este nuevo proyecto, que es un proyecto de podcast con un contenido que esperamos sea del interés de todos los que nos vean y que si les gusta lo vayan recomendando. Este podcast que lleva por título Del futuro no me acuerdo, una frase que se me ocurrió, estaba buscando yo cómo ponerle al podcast y por muchas razones que a lo mejor más adelante en los siguientes podcasts iremos comentando, me gustó esta frase, del futuro no me acuerdo. Vamos a tener invitados, vamos a tener charlas, ahora sí que sin límite de tiempo, profundizando en la trayectoria, profundizando en la persona que vamos a tener como invitado y haciendo recomendaciones de música, teniendo intervenciones musicales, etcétera. Yo espero que sea del agrado de todos ustedes y les reitero una cordial bienvenida, esperando que lo que vamos a hacer en este trabajo les guste. Este podcast tiene un antecedente en un programa de radio que hacíamos que se llamaba Sonoridades y Paráfrasis. Lo hacíamos Oscar González, Oxemuluk y yo, en el que era un formato parecido a este. Teníamos invitados que interpretaban una o dos de sus piezas originales y yo les recomendaba música que no tenía que ver mucho con el género que manejaba el invitado, etcétera. Y bueno, retomando un poco esa idea de sonoridades y paráfrasis, lo vamos a trasladar acá ahora a hacer un podcast con video y que, bueno, pues esperamos que sea del agrado de todos ustedes, como les comentaba. Y lo vamos a estar publicando a principios de semana para que tenga una especie de vigencia. Cada semana vamos a estar publicando una nueva charla, un nuevo invitado, un nuevo podcast. Del futuro no me acuerdo, también quiere tener una comunicación abierta con todos quienes nos vean, con todos quienes nos escuchen, y para eso yo les pediría que cualquier crítica, comentario, aportación que tengan, sugerencia, nos escriban a los correos imacpodcast@gmail.com o a mi correo personal vasudevabram@gmail.com, y nos vamos a dar a la tarea de leer todos los comentarios, todos los correos y poderlos contestar. En cada uno de estos programas estaremos compartiendo recomendaciones musicales que creemos que vale la pena que la gente conozca, a lo mejor incluso recomendaciones que nos hagan ustedes para ir descubriendo música, si no nueva, música que vale la pena ponerle la atención, ¿no? En ese sentido vamos a pasar a nuestra primera sección, que se llama El que parte y comparte. Esta sección de El que parte y comparte tiene que ver pues con compartirles cosas que hemos estado escuchando, cosas nuevas que estamos descubriendo. Ahorita ya la música está al alcance de un clic, ¿no? en internet, y a razón de que también nuestro invitado nos va a hablar de un disco que es fundamental en su vida, pues este disco también que les voy a recomendar tiene que ver un poco con eso. Les voy a recomendar un disco de George Harrison, que es un disco que yo creo que es poco conocido o poca gente lo ubica, porque es un disco que cuando apareció, no apareció como un disco de George Harrison. Este disco se llamó The London Radha Krishna Temple, Chant and Be Happy. Esto es un disco que él produjo junto con Paul McCartney y Linda McCartney para los devotos del movimiento Hare Krishna. Es un disco que vale mucho la pena porque se hacen los cantos devocionales, los mantras devocionales, pero con arreglos que el mismo Harrison junto con los devotos fue armando en el estudio. Él estaba muy interesado, siempre estuvo muy interesado en toda la cuestión de la filosofía de la India, y lo manifestó de muchas formas. Una de ellas fue esta, publicando y apoyando no solamente música, sino también libros, etcétera, del movimiento de conciencia de Krishna. Les voy a mostrar la portada por si lo ven por ahí, se los recomiendo. Este disco está en Spotify, y en Spotify está con la portada que salió cuando salió en vinil en los años 60. Pero esta portada yo la tengo en un disco original que compré aquí mismo en Aguascalientes incluso, y salió con una portada diferente, y es esta, miren.
Entonces, les recomiendo mucho que lo escuchen. Van a encontrar música muy hermosa que no solamente les va a agradar a los sentidos, no solamente les va a agradar a los oídos, sino que van a sentir algo especial más allá de los sentidos, más allá de lo material. The London Radha Krishna Temple de George Harrison y los devotos de Krishna. Esa es la recomendación del día de hoy. Y bueno, vamos a hacer una introducción antes de la charla, comentándoles respecto al invitado que tenemos hoy. Es un gran músico, es un gran guitarrista que ha dedicado muchos años de su vida al estudio de la guitarra, al perfeccionamiento. Ahorita se desempeña como profesor en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, y pues tiene una trayectoria muy larga. Comentando con él, yo lo conozco desde que él tenía 13 años y cuando lo conocí ya mostraba un talento pues extraordinario. Recuerdo que en aquellos años me gustaba mucho como las escalas de blues que manejaba y para su edad era impresionante que estuviera tocando ese tipo de cosas. Él pasó por grupos como Wando, Dos Tres Nudos, su primer grupo fue Lupus, con otros músicos que aún hoy siguen siendo músicos, como que esa generación fue una generación muy buena de músicos que han continuado sus carreras de manera, pues no me gusta hablar de las cuestiones de éxito, pero sí con logros importantes. Rodrigo Neftalí es de quien les estoy hablando. Él es un guitarrista que, bueno, ha tenido una formación en muchos sentidos y tiene muchas inquietudes. Él ha estudiado, empezó estudiando aquí en la Escuela de Música Manuel M. Ponce, pero ya cuando entró a estudiar, él ya tocaba algo. También estuvo estudiando en Barcelona, España, en diferentes escuelas y ha estudiado con gente muy importante, con maestros de mucha trascendencia que ya los irá mencionando él sobre la charla. También tienen inquietudes muy profundas en la cuestión de la composición, que es una actividad que él ha venido desarrollando y que nos cuenta también en la charla que en esta pandemia pues le ha permitido como aumentar la producción de su composición. Entonces, nuestra charla con el invitado de hoy es con Rodrigo Neftalí y nuestra sección de la charla se llama La memoria es más antigua. Entonces vamos a platicar con Rodrigo Neftalí. Adelante. Muy bien. Bueno, pues un gusto saludar a nuestro invitado de este primer podcast, Rodrigo Neftalí, un amigo de muchos años que nos conocemos. Bueno, yo lo conocí muy jovencito a él y llamaba mucho la atención por el talento que ya hacía notar en aquellos años. Un gusto saludarte, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Abraham, pues es un placer, es un gusto estar aquí charlando contigo y en este podcast de El futuro, no me acuerdo. Qué maravilla, gracias por la invitación, por el espacio. Será seguramente un gran placer charlar contigo nuevamente. Yo lo mismo creo. Pues este espacio tiene la intención de justamente promover y dar a conocer, no nada más en los trabajos que son, digamos, en el momento, sino ver la trayectoria y el camino que ha recorrido gente como tú, bueno, pues, yo tengo la fortuna de conocerte hace muchos años y recordar algunos de tus inicios, pero vamos a empezar desde el principio. ¿De dónde viene la inquietud por la música, Rodrigo? ¿Cómo empieza eso? Cada quien tenemos una historia diferente. ¿Cómo empieza tu historia en la música? Mira, yo creo que mi historia con la música empieza desde muy pequeño. Mi abuela tenía una guitarra. Mi abuela tenía una guitarra que eventualmente me dejaba cuando yo era realmente muy pequeño. Yo creo que yo todavía no sabría ni hablar. Entonces me dejaba la guitarra simplemente como para que jugara. De hecho, yo tengo todavía estos recuerdos de acercarme al artefacto, de estar
un poquito con las cuerdas, pero incluso no era ni siquiera, a veces la veía como un edificio, en fin, de repente, y por supuesto, sabía de alguna manera que era un instrumento para hacer música, pero yo realmente hasta los 5 años nunca había escuchado ese instrumento ser sonado realmente como tendría que ser. Eh, Ajá. un día mi tío Pepe, mi tío José, que fue mi primer profesor de guitarra, un, un tío que tocaba sobre todo música popular, música de boleros y tal, de manera completamente empírica. Él un día llegó a la casa de mi abuela, empezó a tocar la guitarra, que por cierto, él le había regalado esa guitarra a mi abuela porque ella quería aprender. Finalmente, pues no aprendió, pero la guitarra estuvo ahí en su casa. Y entonces este tío llega y de repente la empieza a tocar. Yo tendría unos 5 años aproximadamente y es cuando realmente me maravilla el sonido y las posibilidades, ese juego infinito tan maravilloso que es realizar la música. Y, y le pido que me enseñe a tocar y me enseña a tocar, así me enseñó a tocar, digamos, los primeros acordes, alguna que otra canción de Cricri. Ya después cada semana íbamos como incorporando algún elemento hasta que lográbamos tocar alguna canción elemental, ¿no? Es así como yo ingreso, digamos, al mundo de la música. O sea, desde los 5 años entonces ya empezaste a recibir cierta instrucción en el instrumento. Sí, cierta instrucción, aunque evidentemente no era bajo ninguna metodología muy sofisticada ni nada. Claro, Mi tío tocaba, pues como podía, él aprendió, no sabía el nombre de los acordes, sin embargo tocaba muy bien, he de decir que tocaba muy, muy bien. Y no sabía realmente ni un solo de los acordes, cómo se llamaba y tal, y de repente yo lo pienso a la distancia y generaba armonías bien complicadas, ¿sí? Muy, muy de claro, estilo jazzístico, pero sin sí. tener ni una idea, ni la menor idea de lo que eso significaba, ¿no? Tú mencionas sin ninguna metodología, pero pues él tenía su propia metodología, aunque no era una metodología estándar por ninguna academia ni ningún asunto así. Eh, o- Exactamente. a partir de los 5 años inicias en eso y te gusta, supongo, empiezas a descubrir cosas, a partir de qué edad ya como por tu propia voluntad eh, continúas tratando de descubrir más, tratando de saber más cómo hacer bien eso que es tocar un instrumento. Fíjate que cuando yo estaba bueno, yo empiezo ahí a intentar hacerlo, digamos, por mi cuenta. Eventualmente algún otro profesor me da alguna clasecita esporádica y yo empiezo más bien a buscar por mi cuenta. Y cuando yo estoy en quinto de primaria, si mal no recuerdo, pues conozco a un vecino de ahí del fraccionamiento Ojo Caliente, que es ahí donde yo vivía en Aguascalientes, cuando yo Ajá, vivía como por esa edad más o menos, como a los 5, digo, perdón, como durante quinto de primaria más o menos, conozco un vecino que él estaba estudiando la secundaria, o ya estaba, de hecho, ya estaba en la prepa de petróleos. órale. Y él estaba en un taller de rock que tenía la prepa de Ah, petróleos. Y claro. entonces, de repente, él algún día me vio tocar, por alguna razón, y entonces, pues me dice, oye, vamos a tocar juntos. O sea, imagínate, la distancia de edades Claro, realmente es muy amplia. Ahorita no se nota, pero en ese entonces, pues un chico de prepa con un chamaco de de primaria, primaria. pero empezamos a tocar juntos y la verdad es que ahí me ilusiona muchísimo, me prende muchísimo la idea. Entonces ahí es cuando con mi amigo Alejandro Victorica, que él también Ujú. llegó a tener alguno que otro grupo por ahí, tenía hace muchos años un grupo, si mal no recuerdo, se llamaba Los Diluidos Sueños Azules. Se Claro, llegó a claro. presentar con alguna, ahí en Aguascalientes en alguna de las explosiones rockeras, etcétera. Y entonces realmente es con él que empezamos a darle en serio. O sea, ya todos los días, todas las tardes nos reuníamos a empezar a tocar. Y Quién era este chavo? Quién era este chavo de prepa que dices? ¿Recuerdas su nombre? sí, sí, Alejandro Victorica. Alejandro Ah, Victorica. o Él, sea, él Alejandro era, Victorica. él era mi vecino Ah, ok. y es ahí Él es donde mayor. él Es que es yo pensé mayor. que eran como de la misma generación.
Fíjate que él es tragaños y yo, y yo al revés, yo me Ah, veo ok, más viejón, pero sí, sí, yo, él estaba en primero de prepa cuando yo estaba, es que a lo mejor estoy mintiendo por un año, es posible que yo estuviera en sexto de primaria, pero estaba en primaria, de eso estoy seguro. Todavía no claro, entraba a la secundaria, todavía no entraba a la secundaria. Por supuesto, cuando entré a la secundaria, ya había la posibilidad de incorporarse al taller de rock y de hecho claro. creo que lo hice, no, ya no recuerdo muy bien esas fechas, pero sí, sí, yo tengo la idea de que nos incorporamos al taller de rock junto con otros amigos que conocí en la secundaria, junto a Víctor Fonseca, junto a Luis Claro, Enrique Flores Bonilla, este, pues que también por ahí rondaron en la escena, en la escena hidrocálida, tocando claro. con algunas bandas de rock y demás. Y bueno, realmente es ahí donde yo empiezo a sentir que la música se puede convertir realmente realmente en mi vocación, en mi vida, ¿no? Claro, Este, a través, Luis Enrique, Luis Enrique Flores Bonilla, que ahora por cierto es chelista en la Orquesta Sinfónica de Chihuahua, pues él me presenta con una profesora de guitarra que trabajaba, ella trabajaba en un centro que le llamaban el Centro Asistencial del INEGI, y ahí es donde yo empiezo a tomar clases de guitarra clásica. Realmente no me interesaba la guitarra clásica, si soy honesto, lo que me interesaba era como adquirir ciertos conocimientos o ciertas habilidades que me permitieran hacer finalmente es curioso porque en cierta medida es lo que hago hoy, hasta después de muchos años. Pero bueno, la cuestión es que en ese momento, evidentemente con esta profesora en la asistencial del INEGI es que yo empiezo a trabajar ya un poquito más la guitarra clásica, a pensar un poco lo del tema de las uñas, y a claro. leer y a empezar a leer partitura. Entonces, digamos que después de lo de mi tío, paso así con estas Ah, cuestiones, con Alejandro Victorica, que hacíamos hazañas, teníamos hazañas tremendas, llegamos a montar aprendernos de memoria la suite completa de The Wall de Pink Floyd y en alguna ocasión salimos a tocar con cajas y cazuelas lo que teníamos a mano para tocar ahí afuera pues de nuestro edificio para dar un concierto ahí para los vecinos. Y más o menos esta era como el escenario durante esa época, ahí yo situado, digamos, en la época de la secundaria. yo te conocí y de hecho te podría preguntar, te conocí justamente en el movimiento de rock, Ujú. en la explosión rockera, con Sí, tremenda cabellera que traías, exacto, de León, sí, sí, sí. y me acuerdo también que tocabas, como que abordabas mucho el modo de blues, que eras muy bueno para tocar blues. O sea, cuando yo te conocí ya traías tu carrera recorrida, a pesar de que estabas muy chavito, yo creo que tendrías unos 16 años cuando te conocí. Sí. Y tú podrías decir que el rock fue un detonante para todo, para tu convicción, digamos, en la música. Sí, definitivamente, definitivamente. Fue el detonante, yo te diría quizá quizá no la mayor influencia, porque influencias sí que tuve muchas, pero sin duda alguna el detonante, el pum, justamente el elemento que hizo que todas las partículas pudieran converger y se diera en mí, digamos, como esta ya no iniciativa, sino esta Una necesidad por determinación. hacer esa determinación, sin duda. Exacto. Yo digo, tuviste una cierta trayectoria en el rock. No sé si tu primer grupo como más formal y con música original fue Dos, Tres Nudos o ¿cómo se llamaba tu primer grupo? Fíjate que el primer grupo fue un grupo que se llamaba Lupus, que Lupus, claro, claro. formamos este grupo con Víctor Fonseca, con Luis Enrique, con Jorge Avendaño en la Sí, batería. en Y la luego batería. estuvimos como rotando algunos elementos y tal.
Ahí pasaron varios muy interesantes, pero bueno, la cuestión es que ese grupo, fíjate, yo recuerdo perfectamente que hubo un concierto que es donde yo te conocí a ti. Tú quizá me conociste un poquito después. No, es más, nos conocimos, yo tendría 13 años en Explosión Rockera, 13. pero Wow. un poquito antes, ustedes habían dado un concierto en la prepa de Petróleos, el que ría al último. Y Claro, sí. entonces, yo recuerdo que a mí me dijo, me dijo Luis Enrique, el chelista, me dice, Ajá. fíjate, van a tocar los del que ría al último en la prepa, hay que echarles un ojo. Dice, porque además, entre otras cosas, el morrito que toca la bataca Ah, es sí, sí. un salvaje, cabrón, es un salvaje. Julio Díaz. Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y entonces dijimos, bueno, sí, claro. Y además Julio era más de nuestra generación. O sea, Claro, tenían la misma edad. exactamente, Julio era un año mayor que yo. Y claro, había que ir a ver así al colega de la edad, ¿no? Al de la misma Sí, edad. Entonces, claro. y no, yo recuerdo que cuando llegamos y los escuchamos ustedes, se nos cayó la quijada. Sí, fue realmente la primera vez que nosotros escuchamos, digamos, un ensamble cuyo trabajo ya presentaba toda una estructura formal de la música, los temas, por supuesto, propios, pero además arreglados con una estructura instrumental y tal. Y eso fue así como, mira, así hay que chambear, así hay que tratar de ir armando las rolas y no nada más tirarle así con los dos, tres Claro. acordes y a ver cómo. Y realmente esos eventos fueron yo creo que muy importantes. Fue ahí donde nosotros nos empezamos a poner, digamos, en serio, a trabajar un poquito con el ensamble. Y sí, efectivamente, posteriormente vino este otro grupo en el que sí tocábamos prácticamente todas las piezas, creo que todas las piezas eran mías, que era dos, tres nudos, justamente, otro de Dos, mis tres nudos. Con el estaba ranchero en el bajo, el con buen el Mike. exactamente, exactamente. Estaba el buen Mike ahí en el bajo, estuvo Álvaro Patrón en la batería, estaba ¿quién más? Francisco en el teclado. Se me olvidó su apellido, fíjate, tantos años atrás. En fin, pero estuvimos ahí dándole eso, con el Pepis, con Pepi, en la voz, Oscar. Oscar Zárate, sí, que le Sí, decíamos el cómo no. Pepis, El Oscar Pepe. Zárate, sí, sí. Sí. Pues ahí en la voz en fin, él, por supuesto, sí, él también, combinábamos las rolas entre las de Oscar Zárate y rolas mías. Ahí Eh, eh, mezclábamos algunas cositas. Sí, eh, sí. digo, esa época y esa generación fue de músicos que hasta la fecha siguen activos y han tenido una trayectoria, varios de ellos, ¿no? Sí. Después estuviste en Wando, ¿no? Es así. Sí, justamente se da esta coyuntura en la que Sergio Ballín hace su audición para Maná. Él entra a Maná y yo la verdad es que yo había escuchado a Wando. Primero solamente había escuchado, yo conocía a los Ballín, de hecho yo conocí primero a Sergio Ballín en una tienda de música. De repente pues, yo tendría creo que unos 14 años y Ujú. estábamos en una tienda de música, estábamos probando algunas guitarras, no sé qué, y de repente pues yo vi que este cuate empieza a tocar una guitarra, empieza a probar que creo que era una Ovation, por cierto, si mal no Mm. recuerdo, era una Ovation, empezó a tocar y lo vi y dije, ojo, que este cuate toca bien chido, toca muy Claro. bien. Y entonces Sí, ya me acerqué y ya me colé, ¿no? Me colé al palomazo, y órale. empezamos a tocar, y bueno, pues ya ahí nos conocimos. Y él me dijo, ¿sabes qué? Vamos a tocar en X lugar, ahí vamos a estar tocando en la feria, en X lugar, en fin, total que yo empecé a ir a las tocadas de Wando
Y en alguna ocasión incluso le dije a Fernando, le dije, oye, vamos a palomear, nos quedamos de ver en su casa y empezamos a hacer un jam así sin... Y era, bueno, para mí sí era muy impresionante ver a Fer que siempre ha Gran tocado bajista. el bajo tremendo, ¿no? Sí. Y tenía además este instrumento precioso, este Warwick, que creo que Uf, todavía conserva y que es una maravilla de instrumento. colecciona bajos, Fer. Sí, ahora tiene una buena colección, ya sí que es impresionante, ¿no? Pero ese bajo en Sí. particular tiene onda. Yo creo que incluso ahora tiene muchos maravillosos y ese bajo yo al menos conservo ese recuerdo así de esa sonoridad tan increíble, ¿no? Y Sí. bueno, regresando al punto, efectivamente, cuando Sergio entra a Maná, yo ya pues, tenía cierta vinculación con Rocío, con Fernando y tal. Y entonces, bueno, pues ellos hicieron audiciones para entrar a Wando, porque además acababan ellos de ganar valores juveniles. Sí. Entonces, bueno, pues yo hice la audición y finalmente me quedé. Entré a Wando y yo puedo decir que realmente ese fue el parteaguas en mi vida, porque ese fue el momento en el que yo decido dedicarme a la música realmente de manera profesional. De hecho, me salí de la prepa, estaba estudiando la prepa Petróleos y continué haciendo la prepa abierta, ¿no? Pero digo, fue así como tan importante Claro. que tomé la determinación de dejar la escuela formal para meterme a esto y poder estar Para ensayando todos tomarlo los con toda la días, seriedad, con toda la con toda la seriedad. seriedad, sí. ¿Y qué edad tenías, maestro? Yo tenía 15 años, justamente. Tenía Wow. 15 años cuando entré a Wando. Tenía 15 años. Cuando fuimos incluso a Televisa, Claro, este, yo he visto ese video todavía recientemente sí, exactamente, por ahí está en en YouTube. YouTube. Fuimos al programa Siempre en Domingo. Pues sí, yo estaba como a un mes antes de cumplir, un poquito antes de cumplir 16 años. Fue esa O la sea, época. fue muy rápido toda tu evolución desde que tuviste la determinación y luego ya te decidiste a seriamente dedicarte a la música. ¿Cuánto Sí. tiempo duraste en Wando? Y todo este asunto de la música académica, de la música clásica, ¿fue paralelo o en algún momento dijiste, bueno, el rock y la música pop, etcétera, ya fueron y ahora me dedico de lleno al estudio para alcanzar el objetivo pues que has alcanzado hasta ahora, ¿no? Mira, yo creo que fue, ahora viéndolo en retrospectiva, sucedieron varios eventos que me sacudieron de manera muy importante a los 15 años. A los 15 años vi tocar por primera vez el concierto de Aranjuez con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Vi tocar a Alfonso Moreno, Uf, el concierto de Aranjuez, que por cierto hace relativamente algún par de años, Alfonso me envió muy, muy cariñosamente me envió una felicitación de cumpleaños y me mandó un video de él tocando el Aranjuez. Y yo le oh, contesté, le dije, sí, hijo, si tú supieras lo que influyó tu concierto de Aranjuez en mí, no, o sea, realmente fue muchísimo. Entonces, claro, durante mis 15 años escuché ese concierto de Aranjuez. Y luego hubo otro fenómeno, que ese fue absolutamente, así, pues prácticamente yo diría una epifanía. Vi tocar el día de mi cumpleaños 15, escuché tocar a Paco de Lucía en el Teatro de Aguascalientes. un gran concierto. Impresionante concierto. Entonces, cuando esos dos eventos de alguna manera me sacudieron, me inquietaron muchísimo. Yo dije, ay caray, pues yo estoy contento con Wando, estoy haciendo mi búsqueda aquí, pero realmente siento que me hace falta muchísimo conocimiento, muchísimo entrenamiento, necesito realmente profundizar en este rollo, ¿no? Realmente necesito profundizar, porque además yo también me sentía en clara desventaja. Yo veía tocar, por ejemplo, a Jorge, al George, al tecladista de Wando, lo veía tocar y leer obras así a primera vista de Bach, Claro.
y me hablaba sobre aspectos de armonía y tal, que yo no tenía ni la menor idea, no los podía entender. Yo ya leía en ese entonces algo de música, pero no, es decir, eso me resultaba absolutamente distante. Cuando ellos me hablaban sobre aspectos realmente de la conformación del discurso musical, no tenía ni la menor idea. Entonces la verdad es que eso me empezó a inquietar fuertemente. Ujú. Yo dije, creo que tengo realmente que estudiar. O sea, aunque estoy contento con Wando, aunque estamos haciendo cosas muy interesantes, que además he de decir que todavía ahora, yo veo, por ejemplo, tocar algunos cuartetos de música clásica o algunos quintetos que presuntamente son o se dicen profesionales y no se puede ni comparar el profesionalismo que tenía Wando con muchos de los grupillos que se dan el taco de ser los músicos Eh, académicos y que los Estamos de ves acuerdo. que estudian. Sí, completamente. Es decir, Sí. finalmente la música son apreciaciones y determinaciones estéticas. Y lo otro es ordenar, trabajar, Trabajar. depurar, construir y buscar. Y yo veo pues que muchos ensambles actuales de música clásica son realmente muy malos, o sea, aunque Y tengan fíjate que conocimiento. Maestro, que no solamente de música clásica, o sea, de muchos géneros, Ujú. no sé, yo últimamente, es un comentario aparte, pero yo percibo como un hueserismo Sí, muy, muy difundido, o sea, a todos los niveles, eh, eh, el músico cae en el hueseo constantemente, sean de música clásica, sean de música popular, sean de jazz, sean de esto. Hay falta, no sé si estés de acuerdo conmigo, a lo mejor voy a decir algo que a muchos no les va a gustar, pero falta compromiso con un sí, proyecto musical que digas, ok, yo puedo tocar con mucha gente, pero mi compromiso fundamental está con este grupo o con mi carrera solista sí, o etcétera. Y siento que eso hace que la calidad, como tú mencionas, que percibes a veces la calidad en ciertos ensambles, aunque son músicos de muy buena formación, pues nunca va a ser igual a que tengas el compromiso y que tengas tantos ensayos a la semana, bien profundizada el análisis de lo que vas a tocar, bien montado. Entonces, ese fenómeno siento que en todas las ramas de la música se ha estado dando sí, y creo que eso no sucedía en décadas anteriores, pero bueno, en fin, este, es verdad. sí, como bien dices, había un afán, ¿no? En la generación de Wando, de ustedes, cuando estábamos nosotros con el que ríe, de Sí, construir, sí, de concretar las ideas, y de sí, cada vez perfeccionarlas más. sí, Supongo yo que en todo este análisis que tú fuiste haciendo en tu formación, al ver a gente tan importante como Alfonso Moreno, a Paco de Lucía, que por cierto sí, yo también estuve en ese concierto de Paco de Lucía y me sí, impresionó, me no, creo que acuerdo. fue la segunda vez que lo vi, yo ya lo había visto en Guanajuato, a Paco de Lucía, y algo que me sorprendió muchísimo cuando los vi, porque yo ya escuchaba mucha música de él, fue que su bajista tocaba con púa, Ah, cosas sí, cómo no. increíbles. Sí, Y cuando lo vi tocar con púa dije, wow, este cuate cómo puede sí, tocar esas cosas, o sea, con púa como rockero, o sea, como con sí, la técnica así de bajista de rockero, ¿no? Entonces, son sorpresas muy, pues muy chidas en las que te das cuenta de que no hay regla, ¿no? Que no hay una sí, fórmula determinada, simplemente es ir creando tu propio lenguaje, tu propia técnica, etcétera. Entonces ahí tú comentas al escuchar esas dos cosas, te sí, cuestionas todo lo que está pasando, que ya sí, tenías algo recorrido, porque Wando se perfilaba para algo importante. sí, Ya tenían contacto con disqueras importantes, etcétera. sí. Este, ¿cómo pasa ahí las cosas que tú tomas las cosas todavía más en serio y digamos, inicias la parte esta académica que te ha llevado hasta ahora a tantos logros y a tantas, o sea, una estabilidad incluso profesional muy importante, ¿no? Sí, sí, bueno, pues digamos, en ese momento pues confirmo que tengo que estudiar.
de una manera más, digamos, no necesariamente académica, sino más ordenada, pues adquirí mucho mayor conocimiento para que yo pudiera desarrollarme de una mejor manera, ¿no? O sea, realmente llegar a hacer cosas que yo anhelaba y que sigo anhelando, que sigo deseando, ¿no? Que sigo soñando. Y entonces, bueno, pues sí, definitivamente tomo la decisión, estaba la alternativa de estudiar en la Escuela Manuel M. Ponce, y es que entonces dejo el ensamble, dejo Wando, para entonces dedicarme al 100% al estudio de la música. Entonces entro a la Escuela Manuel M. Ponce, y bueno, pues ahí conozco a personalidades que han sido las personalidades más importantes, yo creo que o de las más importantes de mi vida, ¿no? Uno de ellos, el maestro Tanilo, el maestro Stanislao Díaz Soria, que es el maestro que realmente, yo te diría, son dos cosas. El maestro me enseña el lenguaje de la música, me enseña realmente a leer, en serio a leer, y me pone a buscar. O sea, me dice, mira, a partir de esto, aquí se abre la ventana. O sea, con esta herramienta, con la lectura de la música, tú puedes aprender. O sea, tú puedes adquirir la información musical y además puedes transmitir tus ideas. O sea, esto es fundamental. Incluso me acuerdo que me decía, ahorita no te preocupes tanto con la guitarra ni nada, lo más importante es que estudies solfeo a tope. O sea, esto lo tienes que dominar muy bien. También se convirtió en mi profe de piano, estuve estudiando con el piano. Y ahí conocí a mucha gente. Bueno, ya conocía desde cuando conocía, por ejemplo, a Silvia Santamaría, Rafael Claro, Machado, gente de la Machado. orquesta sinfónica que de repente llegaban cuando nosotros habíamos estado tocando una temporada en el Bistro Bar. Ellos llegaban a echarse una cerveza después de su concierto del viernes y llegamos a hacer colaboraciones juntos. Silvia tocó con nosotros alguna pieza, en fin, y bueno, pues ahí empiezo ya a vincularme, insisto en la importancia del maestro Tanilo. Yo creo que el maestro Tanilo es mi profesor de música, no guitarrista, que más influyó en toda mi vida, yo creo. Bueno, hubieron algunos previos que no he mencionado y quizá de verdad vale la pena mencionar, aunque me detenga poquito. No, no, dale. Este, Cuando yo estaría como en la secundaria, cuando estaba justamente, todavía no entraba guando, sino que estaba por ahí con 2, 3 nudos, yo creo, el maestro Raúl Stalwart ofreció un curso de composición. Y ese fue otro de los elementos así, pero fundamentales en mi formación. Con el maestro vimos una chalpajeada de todo. Vamos, una chalpajeada de todo es en serio de todo. O sea, llegamos a escribir como pudiéramos, incluso algunos arreglos chiquitos, hasta con cornos, con orquestas sinfónicas. Y yo digo, el maestro estaba loco, realmente tenía una capacidad de impulsarte y de catapultarte a un nivel impresionante. O sea, imagínate, entonces que yo me pongo en los zapatos ahora el maestro Stalwart, decir, bueno, es que te acaban de llegar chavos que no tienen a veces ni realmente todavía ni siquiera idea de cómo se lee bien alguna figura rítmica. Y, el, Claro. y el tipo nos empieza a decir, los cornos se afinan, cuidado, los cornos son instrumentos transpositorios, están en fa, pum, 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 y pueden mezclarlos con la cuerda, la viola se lee en clave de do, ¡pah! Y toda la cabeza así. A ver, y nos da así 2, 3 nortes y vas, ¿no? Escríbele. Y eso a veces en los sistemas académicos muy, muy, muy formales, o sea, para que tú escribas, o digo, yo conozco, Pasan años. pasan años y a Claro. veces, o sea, yo conozco intérpretes que son incapaces de escribir, no te digo una obra para orquesta, o sea, para su propio instrumento, algo, ¿no? Este, y el maestro Stalwart, pumba, y bueno, yo al maestro Stalwart le tuve un cariño tremendo y fue así como ese periodo, desafortunadamente fue el periodo cuando yo me vinculé con él y que realmente pero me le puse,
como lapa, ¿no? Así en la piel, al pobre viejito. Ajá. Pero desafortunadamente, justamente durante ese periodo el maestro enfermó y bueno, pues falleció finalmente, ¿no? Entonces, Fíjate, maestro, que sí, coincides conmigo en esos dos maestros, porque también yo estuve en la Ponce y mi maestro de piano y solfeo fue el maestro Tanilo, sí, y luego toqué 3 años en el cuarteto del maestro Stalwart. Y los dos fíjate. también, y los dos me hicieron pasar pues alguna que otra cosa dificililla, Sí, porque cuando llego a mi primer clase de piano, que me tocaba con el maestro Stalwart, a mi primer clase de piano, sin saber leer, porque sí, apenas había entrado de nuevo ingreso, me dice el maestro Danilo, bueno, te compras este método, el Bela Bartok, sí. y quiero que para la próxima clase, o sea, a la siguiente semana, me traigas las primeras 10 lecciones. Y yo, pero maestro, es que yo no sé leer. No, no importa. Tú, Sí, mira, aquí está la llave de sol y estas líneas se llaman así y estos espacios se llaman así y de esta clave se llama así. No, no vas a tener problema. Y sí, yo sí, me fui súper asustado del maestro Tanilo, pero ya vi después, comprendiendo que las primeras 10 lecciones pues son al unísono, digo, son octavas, etcétera. Y con el maestro Stalwart me pasó algo que no tenía bajista una ocasión, o sea, yo todavía no tocaba con él. sí, Él tenía un archivo para tocar en sus eventos de 300, 400 piezas, ¿no? sí. Y Mario Gustavo Juárez, que era su bajista, ese día no fue con él. Pues me hablaron Rafa de la Rosa, que tocaba ya la batería con él, y Miguel Delgado, el sax. Oye, necesitamos que nos acompañes porque el maestro tiene un desayuno en tal parte. Y yo, pero ¿cómo? ¿Qué quieres que acompañe? No, no, él trae ahí los papeles. No manches, maestro. Ah, no, no traía los papeles. Ya me acordé, no los traía. Ajá. Me dice el maestro, tú nada más sigue mi mano izquierda. Sí. No, Ay, madre mía, no, sí, nomás, está imagínate toda la encojonado. armonía de todo y Sí, yo sí, sí. no supe ni qué hice, así te digo. Sí, Ya sí, sí. después, ya después Mario Gustavo sale con el maestro y me invita a tocar y bueno, pues ya con el cifrado y todo ya era un poco más sencillo, pero sí eran de aventarte al ruedo, Sí, durísimo, a las primeras, ¿no? durísimo, sí, Grandes sí. maestros los dos, grandes maestros. Sí, 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 maravillosos ambos. Sí, y yo creo que ese tipo de empujones que ahora nos reímos, ¿no? En su momento Sí, estás temblando, ¿no? Pero sí, ese tipo de empujones yo creo que son súper importantes sí. no solo para la formación de uno, o sea, esos empujones realmente te envían dentro del océano, de un océano ya con una inercia, con un oleaje que finalmente te abraza, te abraza y te termina conduciendo Además, eso es lo que hacia la estás vida. buscando. Eso es lo que Eso estás es lo que estás. buscando. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, de repente, ahí está, pues le tienes que entrar, ¿no? Sí, Entonces, estás en la Ponce, tienes este contacto con estos grandes maestros que admiramos tanto, sí. pero tengo la impresión de que toda tu evolución fue muy rápida. Sí creo que hubo una determinación muy importante de parte tuya, porque también eres muy joven todavía y has hecho ya muchas cosas, has recorrido muchos países tocando, has estado becado en escuelas muy importantes. ¿Cómo se ha dado todo esto? O sea, claro, uno tiene que buscar las oportunidades. Cómo es que tú has estado trabajando en esto y ahorita pues eres considerado uno de los mejores guitarristas, yo supongo, del país, por lo menos, maestro? Híjole, pues mira, no sé qué decirte. Yo creo que todo es una combinación, un poquito de oleaje y otro poquito de surf. Más que de forzar la ola, como de repente observarla y decir, bueno, pues la voy a agarrar, no me voy a pelear con ella y vamos a ver a dónde me Ujú. deriva, ¿no?
Ok. y tratar de sortearla, ¿no? De irla navegando un poquito. A mí me pasó que cuando entré a la escuela Manuel M. Ponce, pues yo realmente todavía no sabía exactamente qué quería hacer. O sea, yo, si te soy muy honesto, no me interesaba mucho la guitarra clásica. Todavía incluso en la Ponce no me interesaba mucho la guitarra clásica, incluso pese a haber escuchado a Alfonso Moreno. Este, ¿Por qué razón? Bueno, pues no por la guitarra clásica en sí misma. Lo que pasa es que a mí me ilusionaba mucho la creación musical, todo el tema de la composición y de la improvisación, que ya había tenido también antecedentes en torno a la improvisación muy impresionantes, ¿no? Llegué a tomar algunas clases con Ken Bassman, un extraordinario Claro. guitarrista ya también fallecido, gran guitarrista de jazz, tremendo. Y eso fue también como que me dio muchas pautas. Sin embargo, si te soy honesto, no me logró atrapar. O sea, yo realmente no sabía en dónde, qué es lo que quería caminar. O sea, qué trayecto quería yo caminar, ¿no? O sea, Ujú. yo sabía que a lo mejor mi camino no estaba exactamente en el rock, pero no tampoco exactamente en el jazz y tampoco en el clásico. En ese momento no sabía exactamente qué pasaba, pero el punto es que charlando con algunos músicos de la Orquesta Sinfónica, me comentan que en Guanajuato está un guitarrista clásico que tocaba muy bien y que posiblemente pudiera ser alguna alternativa interesante pues, para desarrollar técnica, ¿no? Y entonces el maestro Huerta, que era el director de la Manuel M. Ponce, me ofreció la oportunidad de estudiar con Pellegrini, con Víctor Pellegrini, este guitarrista que estaba en Guanajuato, argentino. Y yo dije, bueno, pues la verdad es que sí me interesa. No tanto para dedicarme a la guitarra, sino para conocerla bien y poder hacer mis proyectos y eventualmente mis composiciones. El punto es que cuando voy a Guanajuato, por supuesto lo vi tocar y nunca había visto tocar así tan cerquita a un tipo de esa manera, ¿no? Así con ese virtuosismo, esa capacidad técnica tan impresionante. Digo, había visto a Alfonso Moreno, pero una cosa es verlo como atrás de la mística escénica y otra cosa Sí. es ver un cuate aquí al lado que toca de esa manera y dices, wow, eso me convenció muchísimo. Entonces yo dije, va, yo sí quiero estudiar, pero a partir de eso empezaron a surgir varias cosas muy interesantes, porque a mí me dice el maestro Huerta, yo te voy a dar una beca para que tú puedas ir a tomar tu clase de guitarra a Guanajuato cada semana, pero tú a cambio vas a tener que ofrecer conciertos con la Camerata Ponce. O sea, así es como tú vas a pagar tu beca. Entonces yo empiezo a tocar con la Camerata Ponce, con el maestro Yuri Loskutov, la maestra Londa, Claro. y Sí, también sí. fueron fundamentales en mi formación. Ahí ya entro a otra parte, porque de chamaquito, de chamaco así, yo ya estaría sobre los 17 años, tener la oportunidad de estar tocando y además la cantidad de conciertos, o sea, ahora lo veo en retrospectiva y es que tocábamos por lo menos como 3 conciertos al mes. Ser solista con una orquesta de cámara 3 veces al mes. O sea, nadie en la actualidad tiene esa No. fortuna que yo tuve. Yo pude vivir esa fortuna de... Es más, yo ni sabía que era ser solista. O sea, realmente yo pensaba que era parte del tutti. Yo tocaba pues mis conciertos de Carulli, de Vivaldi, de quien sea, y realmente no sabía ni siquiera que estaba yo cubriendo una parte solista. Pues me sentía parte de la orquesta y punto, ¿no? Y era además mi anhelo, ¿no? Entonces, pues Ajá. digo, cualquiera temblaría un poco, incluso yo mismo temblaría un poco cuando te asumes en este compromiso de tener que ser solista de una orquesta así tantas veces al mes de manera tan regular. Entonces esto como que sí de alguna manera, ahí es por eso que te decía un poco lo de las olas, ¿no? Un poco como Forrest Gump, ¿no? De repente entonces ahí la ola, pum, me arroja un poco hacia la guitarra clásica, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar con Víctor Pellegrini, sí me doy cuenta que ahí estoy, que tengo un paradigma muy fuerte, muy impresionante, y que posiblemente puedo llegar a alcanzar
esta idea de tocar el concierto de Aranjuez como sucedió con esa vez que vi a Alfonso Moreno. Entonces me empieza a entusiasmar esa idea y digo, va, voy a trabajar fuerte y finalmente se da la oportunidad cuando tengo unos 18 años de poder tocar con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes como solista, de tocar el concierto de La Fantasía para un Gentil Hombre de Joaquín Rodrigo. Entonces en ese momento, cuando toco el concierto La Fantasía para un Gentil Hombre con la orquesta, ya sin haberme dado cuenta, estoy involucrado en un medio completamente guitarrístico, de guitarra clásica. Ya no sabía cómo había llegado ahí, pero ahí estaba. Y me fascinaba, ¿no? Y de ahí empieza una serie de cosas, de eventos, concursos, cosas que empiezo a realizar en torno a la guitarra clásica. Y bueno, ahí realmente como que se terminó mucho como mi quehacer, en cierto sentido, ¿no? Pasaron muchos años, de ahí me voy a Barcelona también, después de haber estudiado con Pellegrini en Guanajuato, me voy a Barcelona y tengo la oportunidad de seguir estudiando guitarra clásica ahí con un profesor que es considerado el guitarrista más premiado en la historia de la guitarra, que es Zoran Dukic, que pues sí, definitivamente es uno de los mejores guitarristas de la historia de la guitarra. Y tengo la oportunidad, el gran privilegio de haber estudiado con él. Luego conozco a Fernando Rodríguez, otro maestro que también marcó mi vida. Yo creo que Fernando Rodríguez me enseñó a ser profesor y de alguna manera, Fernando, como que me recuerda, ¿sabes qué? El problema no es la guitarra, sino la música. No te vayas con la finta. No es la guitarra, la música es un mar muy grande. Entonces, con esta visión tan intelectual, filosófica y súper sensible de Fernando, es que yo también empiezo como a darme cuenta de que tenía razón cuando estaba chavito, cuando Claro tocaba que dos, tres nudos. recuperaste un poco la onda de componer, de crear, ¿no? Exactamente, exactamente. Y claro, en Barcelona, por supuesto, también la onda del rock, del jazz. Digo, me acuerdo que un día me voy al Jamboree, que es un club de jazz muy importante en Barcelona, ¿no? O sea, recién que llego a Barcelona, este, por cierto, tenía en la SMUC, en la Superior de Música de Cataluña, como parte de mi posgrado con guitarra clásica, tenía derecho a entrar a 3 clases como oyente. No me iban a contar, pero me decían, tú puedes entrar a 3 clases, escógela como oyente. Entonces entré a guitarra de jazz, a composición, y bueno, me había dado cuenta que ellos manejaban una onda que se llamaba teoría de la interpretación, que era algo que a mí me resultaba súper novedoso, porque era el análisis de lo interpretativo. Y era una clase, por cierto, muy interesante en la que se podía llegar a analizar un solo de Miles Davis, como de repente la construcción de una rola de Pink Floyd, como una interpretación, un análisis comparativo de una obra de Ravel entre 3 pianistas, Michelangeli, el primer premio del Tchaikovsky del año y el mismo Ravel, por ejemplo, entre otras cosas. O sea, una materia que era así como paz, contenido neto de la música. Y bueno, para no hacer el cuento largo, digamos, con toda esta influencia, sé que está el tema del Jamboree, el club de jazz. Y claro, por supuesto, digo, ay, hijo, está padrísimo, voy a irme al club de jazz. Y además escogí el día en que iba a haber jam. Entonces Ok. me decían, tú puedes llegar al club y tú te inscribes, o sea, te apuntas en la lista del jam y vas, y ahí te trepas y tocas, ¿no? Ahí hay alguno que otro instrumento, si puedes llevar mejor tu guitarra, pero si no, incluso ahí hay algo. Y yo me fui solo, o sea, ni siquiera me fui con amigos ni nada. Yo llegué y me apunté, o sea, llegué al Jamboree, me apunté y de repente empiezo a escuchar un bajo brutal, ¿no? Sí, un bajo, pero que el tipo había llegado, el que llegó más temprano fue el bajista, ¿no? Del que abría la jam.
Entonces el tipo empieza a tocar brutal, 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 así. Yo dije, ¿qué diablos? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿No? Este tipo toca monstruoso. Y entonces volteo con el de la barra y le digo, oye, este cuate va a tocar en la jam. Y me dice, sí, 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 él abre la llama, él abre la llama. Yo empecé así a sentir un escalofrío, ¿no? Y entonces estoy tomándome un café, ni siquiera alcohol, así, estaba tomándome un café. Y ya en ese momento ya empiezo a ver que ya el tipo ya está calientito, empieza a tocar brutal. Y me volteo con el de la barra y le digo, oye, ¿qué tipo, quién es este cuate? Toca brutal, ¿no? Y el tipo de la barra que estaba, ni se había fijado, estaba moviendo botellas y tal, voltea y dice, ah, el Gary Willis. Yo, ¿el qué dijiste, güey? El Gary Willis. Yo, ese tipo es Gary Willis. Pues es que yo lo había escuchado con Scott Henderson, los discos, Sí, sí. cuando en estas borracheras de música que nos poníamos en casa del Doc Luis Ariel, por cierto, que escuchábamos, pues Ajá. yo sabía de Gary Willis, pero nunca lo había visto físicamente, ¿no? Entonces lo estoy viendo tocar y en ese momento me borré de la lista del jam. No, hombre. No pude, no fue impresionante. Además, después llegó, ese día fue la jam de las más espectaculares, yo creo, del Jamboree. Llegó este maestro Rossi, el baterista que ha tocado con Brad Meldo. Mm. En fin, llegó gente del más alto nivel. Y bueno, yo me quedé con la onda, yo me quedé así, temblando de ver esa jam. Y por supuesto, yo dije, bueno, yo quiero recuperar esta onda, de alguna manera, pero ese no era mi momento. Eso sucedió hasta mi Hombre, regreso. Eso te hubieras sucedió hasta mi... aventado ahí. Fíjate que pensándolo ya en retrospectiva hubiera sido divertido aventarme, aunque tocara Claro. tres cosas tontas, haberme sentido tocando ahí con Gary Willis, Pues sí. con Ross pero sí fue muy, créeme que fue muy impactante. O sea, fue un garrotazo así en la cabeza, ¿no? Y por otro lado también no estuvo mal haberlos escuchado, fue No, no, claro. muy impresionante, fue así como, o sea, quizá no toqué, pero fue tan poderoso que dije, no, tengo que retomar estas cosas que me interesan para mi vida, punto. Y las retomaste, por ejemplo, en Tempus Fugit. Sí, la retomé en Tempus Fugit, no así tan de inmediato, ¿no? Cuando yo regreso pues a México, cuando regresamos con mi esposa a Morelia, pues bueno, pues yo todavía tenía mucho esta idea de desarrollar mi carrera mucho por lo que había estado trabajando, la guitarra clásica. Sin embargo, bueno, pues un amigo, Carlitos, mi querido amigo flautista, el Carlitos, de aquí de Morelia, gran flautista, me dice, oye, vamos a hacer unos jams. Vamos a hacer unas jams, vamos a iniciar unas jams de jazz. No te acoplas? Yo, pues claro, claro que sí. Entonces ahí sí que fui, empezamos a tocar. Y en esas jams de repente, pues sí estuvieron padres también. O sea, de repente llegó gente que me impactó muchísimo, como Panchito Lelo de la Rea, como Muy el bueno. maestro Roberto Aimes, como gente No, así que bajista. dije, wow, qué gente están tocando muy padre. Entonces, y empiezo a agarrar como esa onda y con Carlitos hacemos un ensamble que se llamaba el ensamble Equinox, el Equinox. Ujú. Curiosamente, otra vez la historia en Aguascalientes me vuelve a impulsar. ¿Por qué? Porque con Equinox tuvimos ellos se inscribieron, yo estaba así, Al Festival de Jazz, al supongo. Festival de Jazz, exactamente, se inscriben al Festival de Jazz y entonces me dicen, vente a tocar, vamos a tener tocada en Aguascalientes, ahí en tu tierra. Y entonces el punto es que yo, la verdad es que me agarraba en un momento bien complicado porque tenía un montón de conciertos de guitarra clásica. Pero dije, sí, sí voy. Sí voy aunque sea, no puedo quedarme toda la semana,
pero hacemos clase el día del concierto y el concierto, ¿no? Ujú. Y entonces llego y nos dio clase Maroto, nos dio clase ensamble Maroto, nos dio clase ensamble Aarón Cruz. Y en la noche hicimos el concierto y de ahí me tuve que ir, pero la cuestión es que ahí conozco a Aarón Cruz, Gran bajista. gran bajista, extraordinario bajista. Y bueno, posteriormente, Aarón, a través de Aarón surge la posibilidad de que con Equinox grabemos un disco. Entonces, grabamos un disco con Equinox y ahí empezamos a vincularnos mucho con Aarón. Y luego, posteriormente, bueno, pues ya entonces se me ocurre, curiosamente, después de haberlo visto a Aarón otra vez en Aguascalientes, de haberlo visto tocar con Alove Electric, de hecho, ahí se lo planteo, o sea, estoy viéndolo digamos, con el candor de unas chelas, lo veo tocar con Alove Electric, termina la toca y le digo, oye, ¿quieres tocar conmigo? Pues sí, órale, fantástico. Pues bueno, luego te mando unas rolas. E inmediatamente me puse a escribir, le mandé unos temas y empezamos a hacer el Tempus Fugit, que originalmente tenía como nombre Ojos de Perro Azul, ¿no? Ajá. Era como el cuento de García Márquez. Ok. Que también eso es interesante porque ese cuento narra la historia de un tipo, bueno, una pareja que se enamora en sueños, ¿no? Nunca se pueden ver en la realidad, solamente digamos, en esta En parte el sueño. onírica, en el sueño. Y, Entonces, bueno, y graban, ajá, graban Tempus Fugit con pues, una alineación muy pesada, que es eh, Nandayapa en la batería, ¿no? sí, Eh, lo formaron, sí, recuérdame, David Villanueva en el sí, piano, David Aaron, Villanueva, Aaron Cruz en Aaron el Cruz contrabajo y Gustavo Nandayapa en la batería. en la Efectivamente, batería. grabamos el Tempus Fugit, Yo pues, recuerdo haberlos visto, que los trajimos a una feria en Corredor Carranza. exacto. Me pareció increíble la propuesta, me encantó. Creo que hacen falta propuestas de ese tipo en todos los géneros musicales, o sea, con esa construcción, con esa dedicación, con esa creatividad. ¿Qué es de Tempus Fugit ahorita? Hay planes para hacer más cosas Sí, con ese cuarteto, paralelo a lo que estás haciendo ahorita como concertista, que pues siempre tienes como una actividad muy importante, ¿no? sí. Sí, efectivamente, bueno, también debido a la pandemia, pues no hemos podido tener mucha actividad como Claro. quisiéramos. Esto ha frenado indiscutiblemente mucho nuestra actividad. Sin embargo, por otro lado, bueno, yo aproveché también para componer ya los temas del próximo disco, mismo que esperamos estar grabando pues alrededor de noviembre más o menos. Ya una vez que esto se ordene un poquito más, vamos a tratar de buscar un apoyo federal en coinversión e intentar hacer el siguiente disco con el Tempus Fugit. Y sí se vienen cosas muy interesantes, incluso quizá no debería de adelantarlo demasiado, pero estamos incluso pensando en institucionalizarlo a través de convertirnos como una especie de asociación, una cooperativa. Ujú. Tenemos la Sí, inquietud de bueno, hacer eso para poderle dar cauce al proyecto, ¿no? es muy importante estar buscando estrategias, ¿no? Para que los proyectos artísticos sobrevivan. Sí. Eso es muy importante. Y bueno, hablabas de la pandemia, maestro. ¿Cómo te ha caído esto? ¿Cómo lo has sobrellevado? Este, y para dónde crees que vayamos con todo esto? Porque no se vislumbra a lo mejor una solución, digamos, una solución total, una solución importante. ¿Quién sabe cuánto tiempo vaya a durar esto? Todo Sí, el, todo el gremio artístico, la industria musical, todas las artes escénicas se han visto sumamente afectadas sí. y de repente yo tengo la impresión que quizá es una oportunidad para replantear muchas cosas. ¿Tú qué has pensado acerca de esto?
Sí, definitivamente, definitivamente. Mira, yo, curiosamente, a mí la pandemia en términos creativos, pues no me vino nada mal. Debo decirte que de repente también tener una actividad como muy intensa, estar tocando, sobre todo la guitarra clásica es muy demandante. O sea, la guitarra Ujú. clásica, por cuestiones hasta de memoria, hasta de repente, pues, si, por ejemplo, si tenía algún concierto con orquesta sinfónica o algún recital, eso eventualmente te absorbe muchísimas horas de estudio para poder mantener muy, muy, muy firme la memoria, los reflejos, etcétera. Y bueno, al haber tenido que paralizar todos estos aspectos de la carrera, me puse a componer muchísimo. Este ha sido un año en el que he tenido una producción, digamos, bastante importante, ¿no? Compuse desde arreglos, ¿no? Por ejemplo, hice un arreglo para orquesta de cámara y cuarteto de jazz, un arreglo sobre una pieza de Marco Antonio Solís. Arreglé unas piezas folclóricas de Huatulco, de Oaxaca, para cuarteto de guitarras. Terminé una obra muy extensa, que será seguramente parte de mi disco, de mi próximo disco de guitarra clásica. En fin, tuve mucha producción, tanto de guitarra clásica como incluso, bueno, compuse un cuarteto, Los Tres Rostros del Agua, que fue afortunadamente premiado en el premio de Nuestra América 2020, y será pues estrenado por el cuarteto White, lo cual me hace también mucha, mucha ilusión, me da muchísima alegría. En fin, me puse a tocar mucho. Por otro lado, pues hice algunos arreglos, incluso música de Lara, música de Agustín Lara inédita. Me encomendaron por ahí un proyecto a hacer algunas cosas, y bueno, y en ese sentido estuve grabando desde casa. Yo tengo un equipo más o menos muy modesto, en realidad muy sencillo, pero con el cual he podido estar haciendo alguna producción desde mi casa. Desde mi casa he podido Ok, estar grabando y enviando materiales con una calidad pues bastante digna, digamos, ¿no? ok, Si bien no así con esta belleza y súper procesado y producido, claro, claro. bastante bien. Y entonces realmente digamos, mi actividad se ha concentrado mucho en componer y grabar. He estado grabando muchísimo. Por otro lado, bueno, pues he continuado con mis clases en el conservatorio en línea. En algún momento ha sido posible también trabajar con los alumnos de manera presencial, muy poquito, una especie de sistema híbrido. Eso es difícil, la verdad. Hemos tenido que Claro. plantearnos, o sea, se ha convertido más estas clases, más en lo como yo recuerdo las clases de teoría y la interpretación, más como un análisis de la música, de las estructuras, que una clase propiamente de instrumento. Y que indiscutiblemente de alguna manera se tiene que regresar hacia esos aspectos. No hay forma no es transferible. La educación instrumental requiere de la presencia física, ¿no? Pero Al bueno, igual que, sí, dímelo. al igual que también la música, sentirla cercana, sentirla, o sea, Así, al público y el artista. Te es así, preguntaba de cómo replantearnos toda esta situación sí, y retomo un poco el comentario que tú hacías al escuchar al maestro Pellegrini de tan cerca, sí, que de repente siento que también toda esta cuestión de la industria musical se fue muy, muy arriba y ya el artista lo veía, lo veía al público como algo muy lejano. Y es exactamente, una experiencia muy enriquecedora sí, ver de cerca la respiración, el esfuerzo, el movimiento es del así, artista, sea un grupo de rock, sea un grupo de jazz, sea un guitarrista solista, lo que sea. sí, Creo que quizá
con la reducción de los públicos ahora, si es que se empiezan a retomar actividades presenciales, tienen que ser para menor cantidad de gente, pues a lo mejor va a haber una oportunidad de respirar más el arte que te está ofreciendo el artista en el escenario, ¿no? Sí, es así, Abraham. Coincido contigo. Yo no sé qué es lo que va a pasar después, pero yo desearía que esta faceta, sobre todo la transitoria, ¿no? Que puede ser una transición de varios años, o sea, es decir, Sí, de por lo menos drásticos, unos 3 años, pero sí, posiblemente incluso un poco más. O sea, estamos hablando de que los conciertos realmente masivos, estos como los conocíamos, los conciertos de Pink Floyd, en fin, de claro. Roger Waters, esos conciertos masivos, yo pienso que van a tardar muchísimo tiempo en regresar. Sí, Sin yo embargo, también estoy de acuerdo. yo desearía, fíjate, yo creo que en México, por ejemplo, algunos de los teatros, algunos de los foros, los agarraron muy chuecos. Se dieron cuenta que no estaban, digamos, habilitados con la infraestructura suficientes, por ejemplo, para hacer buenas capturas, tanto de video como de audio. Ajá. Que eso, bueno, ahora yo pienso que tienen claridad en ello, o sea, las personas que están digamos, encargadas de la gestión cultural entienden que es fundamental proveer a los teatros de buenos sistemas de captura de audio y de captura de video. Entonces, de repente, por ejemplo, los foros en Europa, por ejemplo, que estaban bien habilitados, pues pudieron aprovechar mucho cuestiones de streaming en vivo, en directo, ¿no? Claro. Por ejemplo, la Filarmónica de Berlín tiene una intensa actividad y tienen unos conciertos que son maravillosos, ¿no? Que son increíbles, con unas capturas hermosas y una fotografía, una calidad fotográfica preciosa. Entonces, yo creería que los teatros tienen que priorizar enriquecer esto. Incluso más allá de este periodo transitorio, yo creo que es importante que ellos Sí, que ya se quede. que ya esto ya se Sí, quede, que claro. puedan hacer digamos, no sé qué va a pasar en un futuro, pero hoy día las plataformas digitales son fundamentales Fundamental. y este tipo de actividad es muy importante que puedan capturarlo desde los teatros, desde las propias administraciones de los foros, de los teatros. Y Así es. por otro lado, yo creo que esas alternativas mixtas a mí me parece que son muy interesantes, en las que hay una reducción de público. Esto va, como tú bien dices, sin duda alguna va a lograr que la gente vuelva a tener este contacto como tan cercano con el artista, ¿no? Sí, Esta cercanía tan bella que sí efectivamente se va perdiendo con la distancia, que son experiencias muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo tuve oportunidad de estar en el concierto de Roger Waters que dio en el Foro Sol y esta capacidad de paneos, de este sonido, además. Digo, los ingenieros de audio de Roger Waters son equiparables a los ingenieros que trabajan con Elon Musk y que envían un cohete a Marte. digo, O es sea, que, es que, es que hay que también reconocer que gente como Roger Waters o Pink Floyd desde hace muchas décadas sí, se han preocupado, justamente porque demasiada gente quiere verlos, se han sí, preocupado por ofrecer un espectáculo realmente increíble para que realmente disfrutes la experiencia de estar ahí en sí, lo musical, en lo visual, etcétera. No exacto. todos lo hacen así, muchos nada más se hacen uso de esa tecnología y en realidad el contenido artístico pues es muy pobre. Entonces Así ahora es. siento que ahora a lo mejor hay una oportunidad de ver bien quién es quién. O sea, Sí, ¿no? definitivamente, Sí. definitivamente, definitivamente. Rodrigo, pues mira, ahora nos falta nada más dentro de toda esta estructura del podcast que estamos ahorita realizando. Sí, Yo te comentaba que es importante para nosotros que el invitado nos hable de un disco que ha sido ajá, importante en su vida.
Sí, Posteriormente ya en la edición también pondremos la interpretación que tú nos regalaste en video, pero ahorita sería el momento de hablar de Let It Be, un sí, disco que tú consideras que es fundamental en tu vida musical, en tu vida en sí, general. sí. Todos conocemos Let It Be, se ha dicho y se han hecho muchos reportajes de análisis, etcétera, de Let It Be. ¿Por qué es este disco de los Beatles el que es considerado el último, pero en realidad no es el último? ¿Por qué es importante en tu vida, Rodrigo? Fíjate, Abraham, que es importante, más allá de su relevancia, digamos, a nivel histórico, en este ámbito musical, lo que sucede es que es un disco que tenían mis papás en casa. Cuando yo era, o sea, yo de hecho no tengo memoria desde en qué momento empecé a escucharlo. O sea, desde que tengo memoria, desde que tengo uso de razón, recuerdo el disco de Let It Be. Ok. Seguramente lo tenían desde que nací. O sea, y bueno, pues es un disco que me permite, por supuesto, conocer el universo de los Beatles, pero también me permite conocer el universo de la música. O sea, ese disco seguramente lo escuché miles de veces en casa con mis papás, ¿no? Y además, bueno, ese disco luego me abre la puerta a otros discos de los Beatles, que sin duda alguna, yo creo que conformaron gran parte de mi paisaje sonoro. Están completamente en mi cabeza. Yo me descubro de repente, por ejemplo, en mis obras, incluso que hago bueno, ahora mismo el cuarteto que acabo de escribir, ya después en el análisis posterior que hago, me doy cuenta de que hay giros que son de los Beatles. O sea, Ajá. es ineludible, está ahí, ¿no? Y es un disco que a mí me marcó mucho. Cuando yo estaba en la secundaria, Víctor Fonseca tenía no, perdón, Luis Enrique Flores Bonilla, mi amigo Luis Enrique, tenía la caja de los Beatles del Reader Digest, ¿no? Entonces, este, Órale. bueno, pues era como la discografía de los Beatles, ¿no? Y estaba ahí Let It Be, entonces yo recuerdo que grabamos en cassette toda esa colección y destruí el librito que tenía el disco de Let It Be, Ajá. este libro con fotografías maravillosas de los Beatles. Con esas fotografías yo le puse portadas a mis cassettes de todos los Beatles. Le di en la torre. Yo sé ahora que es un librito que además ahora tiene un costo para los Claro, coleccionistas impresionante, ¿no? Entonces, claro. bueno, me marcó muchísimo eso. Es una obra discográfica que siempre me ha acompañado toda mi vida y que me sigue acompañando y que sigo escuchando. O sea, ayer escuché ese disco, por ejemplo, parte de ese disco mientras lavaba los trastos. Oh, O sea, órale, fíjate que tenemos una coincidencia más porque el primer disco long play que yo compré en mi vida, yo creo tenía yo 9 años o 10 años, fue Let It Be, justamente. fíjate nada más. Y sí, fue un disco también, es un disco muy importante para mí. Eh, Antes ya tenía de los disquitos de 45 revoluciones, tenía Sí, ya varios discos de los Beatles que todavía conservo, donde venía justamente Let It Be, pero Let It Be, la canción en sí me encantaba cuando yo era niño, y ya cuando escuché todo el disco fue, wow, no, pues era un viaje para mí, era un viaje completo Let It Be, y bueno, los Beatles en general, sí, tenemos una coincidencia más, sí. y bueno, pues a manera de recomendación, yo les recomiendo que escuchen a los Beatles y que escuchen el Let It Be, también por parte tuya, maestro. Claro, por supuesto, adelante. Sí, 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 sí. maestro, pues te agradezco muchísimo la charla. De alguna forma eres el padrino de este podcast que estamos empezando a generar. Eh, mm, y digo, no tengo la fecha todavía del estreno, espero que sea dentro de una semana más o menos, pero muy, muy agradecido, muy enriquecedora, muchas cosas, muchos temas, seguro se nos quedaron y a lo mejor será bueno
hacer una segunda edición de esta charla para mencionar cosas que a lo mejor ahorita que detengamos la grabación vas a decir, chin, me faltó mencionar a este maestro, me faltó mencionar esta parte de mi carrera, etcétera, que espero que te digo, tengamos oportunidad de una segunda parte de esta charla. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y bueno, pues que adelante siga tu creatividad, tus éxitos, esperando que la pandemia pronto nos permita poder acceder a disfrutar de la música que haces, de manera completamente cercana y viva. No, pues Abraham, ¿qué te puedo decir? Al contrario, es un privilegio que me hayas dado este espacio y además siendo el primero de los podcasts, pues mira, qué privilegio, qué honor. Muchísimas gracias por la invitación. Te deseo también muchísimo éxito con esta serie de podcasts. Seguramente serán muy escuchados y muy buscados por la audiencia. Ojalá. Nada, pues solamente me resta mandarte también a ti un abrazo muy fuerte y otro abrazo muy fuerte para la audiencia. Muy bien, nos quedamos entonces, vamos a escuchar. ¿Puedes presentar la pequeña obra que nos regalaste, maestro? Sí, claro que sí, con todo gusto. Se trata de un preludio en sol mayor que tiene cierta citación por ahí de Beethoven, en concreto de la sonata patética. Y es una Autoría pieza, tuya. es autoría mía, efectivamente es una obra que compuse cuando tendría unos 17 años más o menos. Perfecto. Ojalá que la Pues disfruten. nos despedimos de toda la audiencia. Vamos a disfrutar de este preludio del maestro Rodrigo Neftalí. Y yo lo único que les puedo decir es que yo del futuro no me acuerdo. Hasta la próxima. Gracias, maestro. No, Te hombre, mando un abrazo. gracias, gracias. Abrazo fuerte, Abraham. Cuídate Saludos. muchísimo. Estamos en contacto. Bye. Igualmente. Hasta luego.